compañera Patricia Silvana Carrizo, es ingeniera química e investigadora egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, es especialista en análisis de causas de fallas, responsable del área de arqueometalurgia en Laboratorio Metalurgia del Departamento de Electromecánica, docente auxiliar en la Cátedra de Ciencias de los Materiales en quinto año del Departamento de Ingeniería Química. Patricia ha realizado diversas presentaciones en numerosos congresos, tanto locales, nacionales como internacionales. Es miembro de la ASM Internacional desde 2018 y es miembro del Comité Internacional de la Sociedad de Análisis de Fallas de la misma entidad. También como miembro del Comité IDEA de la ASM, Inclusión, Diversidad, Equidad y Conciencia. Ha sido reconocida como una de las mujeres destacadas en la ingeniería y explicando ella a qué se dedica y de dónde proviene. Y muy importante esto que voy a decir ahora, ella ha propuesto la creación del Comité de Arqueometalurgia para la ASM Internacional, la cual ha tenido amplia aceptación y se está trabajando actualmente en la documentación para convertirse en un espacio formalmente reconocido dentro de la renombrada Sociedad Internacional de Materiales, que es justamente la traducción de la sigla ASM. Un gusto tenerte con nosotros, Patricia. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Realmente estoy muy agradecida por la oportunidad y también es muy importante poder compartir con todos lo que vengo trabajando de hace tiempo y poder llegar a que más gente conozca sobre la temática. Bueno, sí, como dijo Raúl, arqueometalurgia no es un tema muy conocido, no está súper difundido. Hay lugares en el mundo donde sí se realizan este tipo de estudios. Los arqueometalúrgicos estamos bastante diseminados en el mundo, pero es una ciencia relativamente nueva y en continuo crecimiento. Bueno, la ponencia se llama Arqueometalurgia, aplicación de las técnicas metalográficas como medio para leer el pasado. Y claro, la arqueometalurgia es un campo de investigación donde aplicamos técnicas metalográficas con las cuales podemos obtener información sobre la vida en el pasado, es decir, cómo los pueblos producían sus metales, sus aleaciones. Podemos observar en estos estudios cómo extraían el mineral, cómo producían el metal, las aleaciones, de qué manera ellos era como prueba y error, iteraban muchísimo. Las sociedades pasadas no tenían el conocimiento que tenemos nosotros en la actualidad, donde todo está normalizado. Es muy fácil leer ahora los materiales, a pesar de que sea complejo, es mucho más fácil leer metales nuevos y aleaciones nuevas que el trabajo de leer metales y aleaciones antiguas. ¿Por qué? Por el solo hecho de que no había norma. Entonces, a su vez, que es todo un desafío irse a la arqueometalurgia, es también muy didáctica en el sentido de cómo uno puede enseñar las estructuras metalográficas, la ciencia de los materiales a través de estos estudios, porque uno es como que va desandando el camino. Se toma una pieza y se empieza desde que uno toma la pieza para atrás, a estudiar qué pasó y con qué materia prima se realizó el metal, la aleación. Entonces podemos ver a través de estos estudios una secuencia del desarrollo de las técnicas que las sociedades antiguas fueron realizando desde que fundieron, cuando fueron viendo que necesitaban mejorar características a un material,
fueron recurriendo a la forja, al mecanizado, a cómo los pudieron haber unido. Entonces todo este estudio nos lleva a eso, a poder ver. Luego también tratar de preservar estos elementos que vienen del pasado para poderlos contemplar ahora en el presente. Muchas veces son elementos que se han rescatado de lugares arqueológicos, de rescates arqueológicos, provienen de ahí, otros pueden provenir de colecciones de museos, otros pueden provenir de colecciones privadas, pero el común denominador de todos los elementos metálicos antiguos es que tienen una historia que contar, una historia que si nosotros sabemos leerla y mejor aún interpretarla, podemos sacar muy buena información que incluso nos puede ayudar a tomar algunas de esas técnicas del pasado, reinventarlas y colocarlas en el desarrollo de materiales actuales. Entonces todo es un crecimiento de ideas y de conocimientos que hacen un gran aporte. Acá lo que voy a explicar primero, antes de explicar qué se ha estado haciendo, es esto, justamente la metalografía es una técnica aplicada tanto a la industria como se la puede aplicar al estudio de los metales antiguos. Y tiene una cierta cantidad de pasos a seguir en un orden correlativo, y cada paso tiene una explicación y un porqué. Primero, bueno, constan de la limpieza, el corte, inclusión en caliente, inclusión en frío, desbaste, lijado, pulido, ataque químico y como último es la microscopía. En lo que es piezas de museo, no siempre se pueden cortar, eso es diferente a la pieza industrial. En un estudio de arqueometalurgia tenemos que constar con una autorización de la gente del museo y si se corta, en dónde se va a cortar. Bueno, eso sería la única, digamos, gran diferencia. Si a nosotros nos dejan cortar una pieza, vamos a poderla incluir en una incluidora que se llama, y esto se puede hacer por vía caliente o por vía en frío. Luego viene la etapa del lijado, que se lija sucesivamente en una serie de lijas al agua, todo debajo del chorro de agua. Se empieza por las lijas más gruesas, las de 80 gramos, y terminamos en 2500 más o menos. Se pasa por esa secuencia de lijas en forma vertical hacia ascendente, y luego se gira la pieza y en forma horizontal. Eso es para ir eliminando todas las líneas del lijado anterior. Con esto, lo que se busca es llegar a aproximarnos al límite de grano. ¿Por qué al límite de grano de la pieza? Porque el límite de grano es la parte más reactiva del material. Entonces, si queremos observar su estructura, vamos a tener que llegar lo más cerca del límite de grano para después, con un ataque químico, como es la parte acá que se señala en la parte G, nos va a revelar la estructura, luego la podemos ver en el microscopio metalográfico y ahí vamos a poder ver estructura, tratamientos térmicos, fisuras, corrosión. Aquí tenemos que considerar algunas cosas en lo que es los metales antiguos. Muchas veces no se puede llevar la pieza al laboratorio, ya sea por las dimensiones o porque no hay autorización de parte de la gente del museo. Lo más seguro es que trabajamos con gente de museos. Entonces hay que considerar trabajar in situ,
o sea, llevar todo el equipamiento al lugar, que no siempre es lo más cómodo, o sea, no siempre es lo más fácil trabajar in situ con tener que sacar la imagen con el microscopio portátil y el pulso que hay que tener para poder tomar la imagen. Es bastante complicado, pero quiero decir con esto que aunque no tengamos la autorización para traer la pieza al laboratorio, se puede trabajar llevando el equipamiento que ya está, que viene un equipamiento específicamente para este tipo de situaciones, se lleva al lugar, porque lo mismo ocurre cuando en una planta hay algo que estudiar, se va con el mismo equipamiento portátil, se lleva a una fábrica o a una planta. Esto en este caso en piezas de museo, por ejemplo, se hace lo mismo. Luego, con esto, ¿podremos ser capaces de obtener toda la información o no? Se trata de hacer lo más que se pueda para tratar de traer toda la información. Hay veces que, la mayoría de las veces, porque son piezas patrimoniales, no se autoriza un corte. Si se autoriza es en una pieza que ya tienen varios elementos de la mismo estilo, entonces dicen, bueno, este está un poquito rotito, o esta sí, bueno, esta sí te podemos autorizar que cortes y lo lleves incluso a tu laboratorio. Pero si no, hay que ver el lugar de dónde se va a poder sacar la mejor imagen de la muestra, de qué lugar, y si va a ser suficiente, y si existen otras alternativas al corte, y sí, las hay. Está la posibilidad de hacer una réplica metalográfica en el caso de que no se pueda cortar o en el caso de que con microscopio metalográfico in situ sea muy difícil obtener la imagen. Pero generalmente se puede obtener la imagen con el microscopio portátil, aunque cuesta bastante lograr todas las mediciones en campo. Bueno, entonces acá iríamos por la primera parte del inicio de la preparación de una muestra, que es la limpieza. Acá tenemos en esta imagen una lavadora por ultrasonido, que está ahí en las dependencias del laboratorio de metalurgia. Es una de las tantas formas con las que podemos limpiar. Aquí con una solución de agua destilada y es con esta lavadora por ultrasonido, que con el ultrasonido la vibración le va comunicando un movimiento a la pieza, entonces esa misma vibración va haciendo que se desprendan las capas de óxido, todo lo que no nos permite ver en realidad la forma de la pieza. Hay veces que hay lugares que es muy necesario y que está tan deformado por ahí, por la suciedad o por el producto de corrosión, que no se puede ver detalles importantes de la pieza. También se puede limpiar con ácido cítrico y con un cepillito suave, se va limpiando, se deja sumergido un tiempo, se vuelve a limpiar con un cepillito tipo cepillo de dientes, así muy suave. Y otra técnica es con la celda electrolítica, que también es para limpieza y que mediante una reducción electroquímica se elimina el producto de corrosión de la pieza. Otras veces simplemente no es necesario una de estas técnicas, o a veces simplemente con ácido cítrico es suficiente para poder limpiar. Pero bueno, les tengo que mencionar todas las alternativas. Si nos permiten el corte, bueno, entonces acá podemos hacer un corte con la cortadora metalográfica. En este caso se nos permitió porque aquí justo se están cortando un trozo de un perno roscado de un riel, un perno roscado de un riel histórico como es el BAP, el Buenos Aires al Pacífico.
en un trabajo con el Museo Ferroviario de San Rafael. Entonces ahí, como tenían muchos pernos roscados, muchos clavos de fijación, nos dieron 2 de cada uno, y bueno, a cambio de que lo que se hiciera, después el informe uno se lo entrega y se difundiera un poco el museo y qué es lo que hace. Entonces siempre hay que contar con un permiso del museo. La muestra, de donde se tome la muestra, siempre es una regla que tiene que ser, el corte tiene que ser representativo de lo que nosotros estamos buscando. Por ello, no podemos cortar en cualquier lado, sino primero al limpiar la pieza se observan muchísimas cosas, se ve mucho más claro. Entonces ahí podemos ver si hubo una disminución de diámetro, la rosca en este caso si se empezó a corroer o algo. Entonces en esa zona nosotros decimos, bueno, de acá yo voy a sacar información importante, de acá hago un corte, porque si no voy a obtener información errada. Y eso se aplica también para cuando se trace análisis industrial. Son reglas que se tienen que cumplir. Se puede hacer con corte manual, o sea, con sierra. Se pone en una morsa, se ajusta y se corta con la sierra, o en esta forma en la cortadora metalográfica, que lo que tiene es está refrigerada con un chorro de agua para que no se recaliente la pieza, porque puede cambiar la estructura interna. Entonces es una consideración que tienen las cortadoras, de que el calor sube mucho la temperatura por la fricción, todo, y entonces con ese chorro de agua que va cayendo permanentemente, va refrigerando. Las muestras son de entre 1 a 2 centímetros aproximadamente, con eso es suficiente. Luego viene la parte de la inclusión, o la pastilla que le decimos, como acá tienen esta forma redonda que está acá, es una baquelita, lo negro es baquelita y la pieza es lo que ha quedado, el trozo de pieza es lo que ha quedado incluido en este receptáculo. ¿Para qué? Para mejor manipulación de la muestra. Porque por las sucesivas tareas que tenemos que hacer a continuación. Esta incluidora trabaja con la resina fenólica, que es la baquelita, actúa por presión y temperatura. También está refrigerada con agua, está en un circuito instalado y tiene un tiempo de 13 minutos. Uno coloca la pastilla, uno coloca el trozo de metal de muestra, se coloca la resina fenólica que viene en polvo, se suministra la presión a ese equipo y la temperatura, que ya está todo, eso ya está todo en el equipo reseteado, y por 13 minutos va preparando la pastilla y luego avisa. Cuando está lista se prende el botón verde de acá, y este botón verde se prende y ya está listo. Entonces sacamos este émbolo, se sube, se destraba y sube. Vamos subiendo con este botoncito de acá la pastilla y va subiendo la pastilla y sale de la manera que la muestro acá. Luego que tenemos la pastilla ya incluida, pasamos a la parte del desbastado o lijado. Muchas veces, no siempre, eso depende de la pieza, es necesario pasarla por una devastadora que nos va a quitar la parte más gruesa del metal. La parte más digamos que es como que lo pasáramos por las lijas gruesas, las 3 primeras lijas más gruesas, nos ahorra esta devastadora que es eléctrica. Lo único que hay que sostener es la pieza acá y esto va girando como si fuera una cinta transportadora. Y después vamos a la parte fina y seguimos con las lijas al agua. Pero no todas las piezas necesitan un trabajo así. Entonces, eso es para algunos casos. Luego, como les decía, viene la parte de bueno, acá no están las lijas, pero bueno, la parte de las lijas al agua,
Es una combinación de movimientos perpendiculares y horizontales. Siempre hay que tener una refrigeración, por eso se hace bajo el chorro de agua en una pileta, una bacha, y es porque tiene que estar permanente lavando, porque los trocitos de metal o de la misma lija pueden dañar el material. Entonces eso tiene que ir lavando permanentemente. Y ahí nos vamos aproximando al límite de grano, que es la parte más reactiva del material, y la idea es llevarlo a casi a espejo, no a casi porque en realidad se lo lleva a espejo, al metal se lo lleva a que sea como un espejo que uno se puede mirar. Esa es la idea. Después de lo que es el lijado, vamos a pasar a la parte de pulido, previo antes de controlar. Cuando termino de la sección del lijado, tengo que controlar en el microscopio, ir y ver si no tengo, si he eliminado las rayas. Se supone que al pasar con esta combinación de movimientos verticales y luego horizontales, lo que voy haciendo es eliminando las rayas anteriores. Entonces tengo que tener la menor cantidad de rayas y todas, y las rayas que tenga tienen que estar orientadas en una sola dirección. No tengo que tener una mezcla de rayas, sino tienen que estar en una dirección. Cuando eso está así, entonces ya me doy cuenta que ya está lista la probeta para pasar a la etapa de pulido, que es esta. Si no, tengo que seguir lijando. Seguramente con las lijas más finas, que son las últimas. Esta pulidora trabaja, es una máquina que circula, que el paño da vuelta, también es eléctrica, tiene un paño de lana y nosotros acá le ponemos alúmina y agua, que es el material que nos va a hacer para que podamos pulir. Y se sostiene la pieza. Ahí, por eso es bueno tenerlo en forma de pastilla, porque hay que sostenerlo en forma de que contracorriente. Y se pueden también dibujar ochos o alguna forma, porque si dejamos la pieza quieta, girando sobre esta especie de, digamos, de tocadisco, como algunos se puede acordar de la época de antes, bueno, va a quedar las colas de cometa, que le dicen, que son unas cositas así, como una pestaña invertida, como una ceja invertida, y eso quiere decir, en el microscopio, que es bien de que delata todos los errores del preparado de una muestra, va a decir, esta persona no movió la mano cuando dejó quieta la mano sobre la pulidora. Entonces, esas colas de cometa se tienen que borrar. Por eso es el movimiento dibujando un 8 o en contracorriente, pero no hay que dejar quieta la probeta sobre la pulidora. Movimiento constante y en diversas direcciones, entonces. Luego viene una de las últimas partes, que es el ataque químico. Cuando ya tenemos, volvemos a controlar, mirando luego del pulido con el microscopio, vemos cómo está nuestro material, y generalmente la imagen que se ve son como puntitos, así como si fueran los huequitos de un bizcochuelo, algo así. Eso nos da la idea de que ya está, esa es la etapa final. Entonces se puede atacar el material con un reactivo químico que va a actuar, nos va a revelar la estructura interna. Entonces, por ello, el ataque químico nos va a revelar características estructurales del metal o de la aleación, y se hace mediante un reactivo apropiado. Hay distintas formas de realizarlo. Se puede colocar un algodón que ha estado embebido en un poco del reactivo y hacer así como sopar, embeber así sobre la probeta. Se deja actuar, hay veces que se deja actuar segundos, otras veces minutos, depende del material, pero siempre es un tiempo muy, muy corto.
y cuando uno ya empieza a notar como que se empaña, da una sensación como de empañado a la vista, quiere decir que ya el reactivo reaccionó con el metal. Luego se pone bajo un chorro de agua para cortar la reacción, se le aplica un chorro también de alcohol para cortar totalmente la reacción y podemos ver la estructura. Bueno, una de las maneras es con el algodón, también se puede poner en un recipiente un poquito de reactivo, sostenerlo con la mano, la pastilla, boca abajo y tener ahí un ratito, o con un gotero. Nosotros en el laboratorio trabajamos mucho con el gotero o con el algodón. Bueno, algunos de los reactivos de ataque químico es porque, claro, estos reactivos son algunos, hay muchos. Y bueno, aquí he querido poner los más usados y sobre todo los que más trabajamos nosotros en el laboratorio, porque hay algunos que ponerlos y si ni siquiera los he preparado nunca, ni los he visto, me parece que no tenía sentido. Entonces, los reactivos generales para el hierro y los aceros, tenemos uno que se llama nital, que puede ser nital 1, 2 y 3, que eso depende de la cantidad de mililitros de ácido nítrico que tiene en la preparación. Puede ser 1 mililitro de nítrico y 100 mililitros de alcohol etílico, va a ser nital 1. Si es nital 2 es porque tiene 2 mililitros de ácido nítrico. Y así, el picral se prepara con 4 gramos de ácido pícrico y 100 mililitros de etílico. Luego, para reactivos para aceros especiales, tenemos el nital, pero concentrado, o sea, tiene mayor cantidad de ácido nítrico y 100 mililitros de alcohol etílico. El ácido oxálico se usa sobre todo para aceros inoxidables, para revelar la estructura martensítica, sobre todo, y eso se hace en la celda electrolítica. Después, para el cobre, porque en las piezas antiguas, como las que yo trabajo, se trabaja con mucho el cobre, el que se estudia, y sus aleaciones. Este funciona muy bien, el cloruro de cobre al 3%. Hidróxido de amonio también, y también he usado para limpieza hidróxido de sodio. Ahora, justamente para reactivos para aluminio y sus aleaciones, el hidróxido de sodio funciona bien, 1 gramo de hidróxido de sodio en 99 mililitros de agua destilada. Estas preparaciones son necesarias, ¿por qué? Porque el microscopio metalográfico es un microscopio que es por platina invertida y va a trabajar por el método que tiene para mirar las estructuras, es que actúa por reflexión. Entonces, uno tiene que dejar a espejo el material para que luego cuando incide la luz, lo que nosotros vemos es la reflexión de la pieza. O sea, lo que vemos en el microscopio es la reflexión que nos está enviando. Por eso es toda esta técnica que es necesaria prepararla. Bueno, luego viene la parte del microscopio. Entonces, como les dije, es un microscopio metalográfico de platina invertida, o sea que tiene como ven aquí donde está en la imagen, tiene la platina acá, casi a la altura de la vista, tiene acá los binoculares, la platina, y ahí arriba se coloca la muestra. Y la luz incide por debajo y nos da la reflexión, la imagen que vemos es la reflexión. No es diferente a los microscopios que son microbiológicos, que la muestra se pone abajo. Esa es la diferencia en el mecanismo. Trabaja con aumentos de 50x, 100x, 200, 300, 400 y 500. El nuestro se puede llegar hasta esas magnitudes. Y también que las cosas han ido avanzando en el tiempo, hace mucho tiempo, pero cuando
supongamos en el año de los 90, 93, por ahí, no habían los software para captura de imágenes. Y lo que se hacía era, se tenía un laboratorio de revelado de imágenes ahí en el laboratorio de metalurgia. Y se trabajaba así como revelando los negativos y todo esto. Ahora la comodidad de la tecnología que va avanzando es lo bueno de que el microscopio está conectado a una computadora con un software y podemos ir seleccionando, haciendo como un mapeo de la imagen, ir viendo qué parte nos interesa e ir guardando imágenes en archivos en la computadora. Bueno, esa es toda la parte metalográfica. Lo que nosotros vamos a obtener estructuras metalográficas que nos van a decir la estructura del material, nos van a decir si tuvo un tratamiento térmico, pueden revelar también parte de su método de fabricación, pueden darnos lugar a ver grietas por fisura, por algún esfuerzo que se le ha hecho a la pieza, o también grietas que todavía no se tienen mucha noción en el lado exterior de la pieza, porque son grietas silenciosas. También daños por corrosión, que también se pueden empezar a ver, agujeros, cracks, todo eso se puede empezar a ver en la estructura metalográfica. Para hacer un estudio completo de todo esto, también nosotros recurrimos a la composición química. Y la composición química la hacemos a través de espectrofotómetros. Entonces en el laboratorio tenemos un espectrofotómetro para ferrosos, que es este gris grande de acá de la derecha, es para ferrosos y funciona con un tubo de argón, y es una chispa, una emisión con el tubo de argón, es una chispa que se le hace al material y es para todo material ferroso. Luego este que está acá es para no ferrosos. Y también es un espectrómetro de difracción de rayos X, que también por medio de una excitación de los electrones, con este rayos X van a emitir una onda, y ese electrón va a pasar a una órbita, a un nivel inferior. Cuando salta, emite y produce acá que nosotros lo podamos leer. Lee es como si fuera la pantalla de un celular, y nos lee en porcentaje de todo lo que elementos químicos que va detectando. Lee muchísimos elementos, es un equipo muy, muy interesante. Lee a partir del número atómico 11, o sea que está leyendo casi toda la tabla periódica, salvo algunos elementos, no, pero, o sea, nos ha permitido hacer muchos trabajos, no solo en la industria, también en lo que es arqueometalurgia, y en diferentes materiales, saliéndonos de lo que es metales, también nos ha dado buenos resultados. Lo más importante con respecto a un análisis químico tipo es que este es un análisis no destructivo, o sea que funciona como el código, como el lector de barras de los productos del supermercado. Entonces no dejas marca. El de argón, deja apenas una pequeña marca parecida a cuando se apaga un cigarrillo, apenas que con un lijado se saca. Así que son no destructivos los dos, eso es muy importante. Y rápidos para obtener los resultados. También se hace la medición de dureza y de microdureza adicional a todo esto, porque si bien es súper importante en la parte industrial la medición de la dureza y de la dureza, en estos trabajos arqueometalúrgicos es muy importante la microdureza, pues son piezas más delicadas, pero en algunas piezas como las de ferrocarril, por ejemplo, se mide ya con la escala de la dureza en estos durómetros.
Y este equipo a lo que nos ayuda es a tener un aporte adicional de cómo se fue fabricando la pieza, porque midiendo la dureza en distintos puntos, se puede ir viendo cómo fue cambiando la dureza. Entonces esto nos da el sentido en el que la pieza se fue elongando, estirando, para cuando se ha querido hacer una pieza de determinada forma. Entonces nos ayuda, junto con la metalografía, a justificar y a sostener. Este es el proceso de fabricación que se llevó a cabo en esta pieza histórica. Luego, con esto que no lo dije al principio, la arqueometalurgia es una ciencia un campo de investigación que solamente con la metalurgia y los conocimientos de ciencias en los materiales solamente no funciona. Es algo interdisciplinario. También hay que recurrir mucho a la lectura de la historia, consultar otro tipo de bibliografía, que es lo que nos va haciendo de hilo conductor. Entonces uno puede ir cruzando información entre lo que dice la historia y lo que nos va diciendo los análisis metalográficos. Entonces ahí vamos pudiendo decir, bueno, voy por el camino, voy yendo bien, porque según la historia dice, a tal fecha se dejó de usar tal material. Se usaba, bueno, todo lo que a uno lo puede ayudar a sostener la investigación. Entonces se va cruzando todo eso y se va haciendo todo el relato.